Jerusalén no duerme del todo en Pascua. Incluso cuando baja la noche, la ciudad conserva un murmullo nervioso, pasos apurados en callejones, voces que se apagan al doblar una esquina, puertas que se cierran con un golpe seco. Hay una energía rara, como si algo estuviera suspendido en el aire. La Pascua no es una festividad cualquiera, es memoria de liberación. Y cuando un pueblo celebra su liberación antigua bajo una ocupación presente, el recuerdo se vuelve combustible. La ciudad está llena de peregrinos. Algunos vienen desde Galilea, con polvo en las sandalias y ojos que no se acostumbran al tamaño del templo. Otros llegan desde aldeas pequeñas de Judea, con familias enteras y una devoción sencilla. También hay judíos de la diáspora, hombres que hablan con acento extranjero, que traen monedas distintas, que miran Jerusalén como quien mira el corazón de su propia sangre. En lo alto, dominándolo todo, el templo brilla. No es solo un edificio. Es el símbolo vivo de la alianza. En sus patios se mezclan los rezos con el rumor del comercio, y ese contraste, lo sagrado y lo cotidiano, la oración y el mercado, parece un espejo de la ciudad entera. Porque Jerusalén es así, una ciudad espiritual con nervios de conflicto. Roma observa. Roma siempre observa. No necesita llenar cada calle de soldados para recordar quién manda. Basta con algunos cascos en puntos estratégicos, con una guarnición cerca del templo, con el peso invisible del tributo. El poder romano es como una sombra, no siempre se ve, pero lo cubre todo. Y en ese escenario, donde la historia parece repetirse como un ciclo inevitable, dominación, expectativa, tensión, represión, ocurre una ejecución. No es una ejecución más para quienes saben cómo funciona el imperio. Roma no discute con posibles focos de inestabilidad. Los corta de raíz. Y la crucifixión es su lenguaje más brutal, no solo mata, también humilla. No solo castiga, también advierte. El mensaje va dirigido a todos, no lo intenten. No se atrevan. Jesús de Nazaret muere fuera de las murallas. Muere como mueren los rebeldes, aunque su reino no se parezca a ninguno de los reinos que Roma teme. Muere como mueren los derrotados, aunque sus palabras hayan hablado de victoria. Muere como muere quien incomoda, aunque su incomodidad no sea militar sino espiritual. Ese día, para muchos, todo terminó. Para sus discípulos, al comienzo, también. La fe, cuando está naciendo, no tiene todavía la forma de una institución sólida. Es más frágil, es más humana, tiene miedo, y esa es una de las razones por las que el origen del cristianismo tiene tanta fuerza, porque no comienza con héroes invulnerables, comienza con hombres y mujeres que se esconden. Allí, en ese encierro, el cristianismo aún no existe como lo conoceremos, no hay iglesia organizada, no hay templos cristianos, no hay liturgia pública. Hay una herida. Y sin embargo, es allí donde empieza la historia. No con un discurso, sino con una certeza que rompe el miedo, porque lo que esos discípulos anuncian después no es, nuestro maestro fue un gran hombre. No es, sus ideas vivirán. No es, su ejemplo nos inspirará. Anuncian algo mucho más peligroso, algo que no se puede controlar políticamente con facilidad porque no es un programa. Anuncian que está vivo. Y lo anuncian en Jerusalén. Esto es esencial. Si el cristianismo fuera una construcción tardía, habría nacido lejos, donde nadie pudiera comprobar nada. Si fuera una fábula, habría elegido la distancia para crecer. Pero el anuncio se planta como una bandera en el mismo lugar donde todo ocurrió. En esa ciudad donde la cruz fue instrumento de terror, el anuncio se vuelve desafío. La muerte no tuvo la última palabra. No se trata todavía de una expansión global. Es un nacimiento convulso, un paso tembloroso hacia afuera. Un grupo pequeño comienza a hablar. Hablan en calles, hablan en patios, hablan en lugares donde la gente se reúne. Y cuando llega Pentecostés, esa fiesta que ya convocaba multitudes, el mensaje deja de ser susurro. Jerusalén escucha. Algunos se burlan, otros se enfurecen, otros quedan clavados, como si una puerta interior se abriera.
Porque si es verdad, si realmente resucitó, entonces todo cambia. No solo para ese grupo, para Israel, para el mundo, para la forma de entender el tiempo. Y así nace la primera comunidad cristiana, no como una iglesia poderosa, sino como un corazón que late en público por primera vez. Los cristianos de Jerusalén se reúnen en casas, oran, comparten lo que tienen, se visitan, se cuidan. No porque sea bonito, sino porque lo necesitan. Un movimiento joven, perseguible, sin protección, solo sobrevive si se convierte en familia. Y aquí aparece el primer gran rasgo apologético de este nacimiento: el cristianismo no se impone, no conquista, se ofrece. No tiene espada, tiene testimonio. Su defensa no es militar, es fidelidad. Pero esa fidelidad, inevitablemente, provoca fricción. Porque Jerusalén está llena de autoridades religiosas que viven con la responsabilidad y el temor de mantener el orden. Y el orden en Pascua es una línea finísima. Si Roma sospecha rebelión, responde con sangre. Si Roma sospecha caos, castiga a toda la ciudad. En ese contexto, un movimiento que habla de un rey resucitado, aunque no sea político, suena peligrosísimo. La tensión crece. No se resuelve con debates académicos, se resuelve con persecución. Y entonces ocurre un momento decisivo. Esteban. Imagina una multitud, un círculo que se cierra, voces que se superponen. Esteban habla con fuerza, con una convicción que no se negocia. No está buscando morir, pero tampoco está dispuesto a mentir para salvarse. La piedra en la mano de alguien pesa menos que la palabra en la boca de un testigo. Y cuando las piedras vuelan, el cristianismo aprende su primera gran lección histórica. La fe cristiana en Israel no va a vivir en un jardín protegido. Va a vivir bajo presión. Ahora entra otro personaje, Saulo. Todavía no es Pablo, todavía es fuego dirigido, todavía es convicción sin misericordia. La historia, en este punto, se siente como un choque inevitable. Un movimiento nacido en Jerusalén, proclamando resurrección, creciendo rápido, y un sistema religioso político que siente que todo se desordena. Y sin embargo la persecución no destruye el movimiento, lo dispersa. Los cristianos comienzan a salir de Jerusalén no porque quieran expandirse como estrategia, sino porque necesitan respirar. Buscan lugares donde reunirse sin que una puerta derribada a la noche los arrastre a todos. Esa dispersión es el primer impulso misionero, y ocurre dentro del mismo territorio. Judea, Samaria, caminos que conectan aldeas, regiones donde la identidad judía se mezcla con otros mundos. Israel se vuelve el primer mapa de expansión cristiana. Y mientras tanto, Jerusalén sigue siendo el corazón. Allí quedan los apóstoles, allí se toman decisiones, allí se define algo crucial. El cristianismo no será un movimiento judío, hay algo universal asomando en su interior. Jesús ya no está físicamente caminando por Galilea, pero su mensaje se vuelve presencia real en la vida comunitaria. No es nostalgia, es vida nueva. Y esa vida nueva se expresa también en algo muy concreto: la fe empieza a tomar forma. Se organizan ayudas, se atiende a los más pobres, se corrigen tensiones internas, se definen roles. La iglesia naciente aprende a ser cuerpo. No una idea flotante, sino una realidad con estructura mínima, flexible, capaz de sostenerse. En suma, la supervivencia cristiana en Israel no se explica por poder externo, se explica por una fuerza interior y comunitaria que desde el primer día se entrena bajo persecución. Pero el siglo I todavía tiene su gran tormenta preparada. La tensión entre Israel y Roma no desaparece. Está debajo de todo, como una falla sísmica. Roma tolera el culto judío, pero no tolera insurrección. Y en Israel hay sectores que sueñan con expulsar a Roma por la fuerza. Hay esperanza mezclada con rabia, hay profecías mal leídas con ansiedad, hay movimientos, hay rumores, hay chispa. Cuando estalla la gran rebelión, años después, Jerusalén se convierte en una trampa. La ciudad que en Pascua parecía el centro del mundo se vuelve un caldero sitiado.
Imagina el asedio. Muros rodeados, entradas bloqueadas, hambre creciendo como una sombra, gente discutiendo por comida, el miedo volviéndose ira. Los rumores de traición, las facciones internas, el colapso de la vida normal. Una ciudad hecha para celebrar fiestas, convertida en campo de desesperación. Y dentro de ese caos, hay cristianos. Cristianos que nacieron del corazón de Jerusalén, que aman Jerusalén, que guardan memoria de Jesús en sus calles, pero que ya no confunden el reino con una victoria militar. Jerusalén cae. El templo arde. El símbolo más sólido de la identidad visible se derrumba. Sin embargo, el cristianismo no muere con el templo. Porque el cristianismo era heredero de Jesús, la alianza nueva y eterna, la última alianza de Dios con la humanidad. Por eso, el cristianismo sale del fuego del 70 transformado. Más consciente de su universalidad, más separado del eje del templo, más preparado para cruzar fronteras sin perder el centro. Y sin embargo, Israel no deja de ser el origen. Israel se vuelve memoria fundacional, se vuelve referencia, se vuelve el lugar al que siempre se vuelve, porque aquí empezó todo. En resumen, el cristianismo nació en Israel como anuncio imposible, creció en Israel como comunidad frágil, fue perseguido en Israel desde su primer aliento, y cuando el mundo viejo se derrumbó en el 70, no desapareció. Sobrevivió. Y esa supervivencia no fue casualidad, fue identidad. Porque desde el principio, el cristianismo aprendió a defenderse sin espada, a crecer sin trono, a permanecer sin garantías. Y si algo puede llamarse épico en el sentido más puro, es esto. Que un movimiento nacido sin poder, en una provincia tensa, dentro de una ciudad ocupada, después de la ejecución pública de su líder, haya salido vivo del incendio de Jerusalén. No solo vivo, con más fuerza, con más claridad, con más destino. Pero retrocedamos al tiempo de la cruz, al tiempo de la resurrección. El incendio del año 70 todavía no ha ocurrido, Jerusalén sigue en pie, el templo sigue brillando, las fiestas siguen convocando multitudes, pero algo ya ha cambiado, y la mayoría no lo sabe. Es la mañana de Pentecostés. La ciudad vuelve a llenarse, no con la tensión oscura de una ejecución, sino con la energía vibrante de una celebración antigua, la memoria del Sinaí. El recuerdo del día en que Israel recibió la ley. Es una fiesta de alianza, de palabra dada, de pacto. Y en una casa de Jerusalén, un grupo vuelve a reunirse. No son poderosos, no son numerosos, no están armados, están juntos. Han pasado días desde la Pascua. Días que parecieron años, días en los que el miedo y la esperanza convivieron como dos animales enfrentados dentro del pecho. Han hablado entre ellos una y otra vez sobre lo que vieron, sobre lo que oyeron, sobre lo que ya no pueden negar. Han vuelto a recorrer mentalmente las calles donde caminaron con él. Han repetido palabras que antes no entendían y que ahora arden con sentido nuevo. Y entonces sucede. No como espectáculo preparado, no como estrategia, no como propaganda, sucede como irrupción. El sonido rompe el silencio. No es un ruido común, es una fuerza que descoloca, que atraviesa la casa y la convierte en algo más grande que sus paredes. Los rostros se levantan, los ojos se encuentran, lo que antes era miedo comienza a transformarse en certeza encendida. Porque lo que ocurre en Pentecostés no es solo un fenómeno externo, es un giro interior irreversible. Y lo siguiente es todavía más impactante. No se quedan adentro, no protegen la experiencia, no la guardan como secreto sagrado. Salen. Jerusalén escucha un murmullo distinto, voces que no repiten consignas políticas, voces que no anuncian rebelión armada, voces que proclaman algo que no encaja en la lógica del momento, que el crucificado vive. Y lo proclaman en la ciudad que lo vio morir. Ahí empieza la verdadera épica del cristianismo en Israel. No en la intimidad de una revelación privada, en la exposición pública de una convicción. La multitud se reúne. Algunos se ríen, otros fruncen el ceño, algunos se acercan más. El mensaje no es sofisticado, no es filosofía elaborada, es anuncio directo.
Lo que parecía derrota fue victoria, lo que parecía final fue comienzo. Pedro, que semanas antes había negado por miedo, ahora habla sin temblar. No porque haya desarrollado una técnica retórica nueva, sino porque el miedo dejó de ser el centro de su identidad. Lo que había aprendido en el fracaso se convierte en fortaleza. Y la ciudad escucha. Ese día, Jerusalén no cambia políticamente, Roma no pierde el control, el templo no se derrumba, pero algo más profundo comienza a moverse. Pero Jerusalén no es ingenua. Y las autoridades tampoco. Las proclamaciones públicas no pasan desapercibidas. El nombre de Jesús vuelve a escucharse en el templo, los apóstoles enseñan allí, el mismo lugar donde semanas antes su maestro fue condenado. Esa presencia constante es una declaración silenciosa. No nos vamos. Y eso incomoda. El conflicto no estalla de golpe, crece como una grieta que se ensancha lentamente. Advertencias, interrogatorios, presiones para callar. No hablen más en ese nombre. La exigencia no es compleja, silencio. Pero el cristianismo, desde su primer año, se enfrenta a una decisión que lo definirá para siempre. ¿Obedecer al poder cuando el poder exige negar lo que se sabe verdadero? La respuesta no es gritada con arrogancia, es afirmada con serenidad peligrosa. No pueden callar. Y entonces la persecución deja de ser advertencia y se vuelve violencia. La escena de Esteban no es un punto aislado, es la señal de que el conflicto ha pasado un umbral. Esteban habla con una claridad que hiere, no porque busque provocar, sino porque desarma la narrativa dominante. Y cuando cae bajo las piedras, el cristianismo aprende algo que ningún manual estratégico enseña. La sangre del testigo no apaga la fe, la enraiza. En la multitud que observa hay un joven que aprueba la ejecución. Saulo. Su convicción es ardiente, su lógica es implacable. Si este movimiento continúa, desordenará a Israel. Si este anuncio se expande, pondrá en riesgo la estabilidad frágil bajo Roma. Hay que sofocarlo. Y comienza una persecución más sistemática. Puertas golpeadas de noche, casas revisadas, familias separadas, miedo real. El cristianismo, todavía joven, enfrenta su primera ola organizada de hostilidad. Y aquí ocurre algo decisivo para la historia de la Iglesia en Israel. No se disuelve. No se fragmenta en facciones que se culpan entre sí. Se mueve. Los cristianos salen de Jerusalén. Algunos hacia Judea, otros hacia Samaria. No es una misión planificada en un mapa, es supervivencia. Pero esa supervivencia se convierte en expansión. El mensaje viaja con ellos. Israel comienza a escuchar el nombre de Jesús más allá de la capital. En aldeas donde la política romana se siente distante pero la esperanza mesiánica sigue viva. En comunidades donde la mezcla cultural abre grietas por donde la novedad puede entrar. Y mientras tanto, en Jerusalén, la iglesia no desaparece. Permanece. Aprende a reorganizarse. Aprende a integrar tensiones internas. Porque la expansión trae también desafíos nuevos, diferencias culturales entre creyentes de tradición hebrea y creyentes influenciados por el mundo helenista. La fe no es uniforme, tiene acentos distintos, tiene sensibilidades distintas. Y sin embargo, no se rompe. Se discute, se dialoga, se decide. El cristianismo en Israel, en su primera década, ya está aprendiendo a defender su unidad sin uniformidad forzada. Esa capacidad de adaptación interna será una de las razones de su supervivencia futura. Pero la tormenta más grande todavía está por llegar. La tensión entre Israel y Roma no se ha apagado. Ha crecido en silencio. Grupos radicales sueñan con liberación armada. El orgullo nacional herido se mezcla con fanatismo. Las provocaciones se acumulan. Roma no olvida. Cuando la rebelión estalla, no es una chispa aislada, es una explosión largamente gestada. Y Jerusalén se convierte en epicentro de un conflicto brutal. La ciudad que fue cuna del cristianismo ahora es campo de guerra.
El templo, símbolo de estabilidad, se convierte en objetivo militar. El humo empieza a dibujar en el cielo la silueta de una tragedia inevitable. Y en medio de ese caos, la Iglesia en Israel enfrenta su segunda gran prueba. No es persecución local. Es catástrofe nacional. El templo arde. Las piedras que parecían eternas caen. La ciudad es devastada. La destrucción de Jerusalén no fue solo una derrota militar. Fue una herida espiritual abierta. Cuando el templo comenzó a arder, no ardía simplemente un edificio imponente, ardía el centro visible de la antigua alianza. Las llamas no consumían únicamente madera y oro, consumían memoria colectiva. Y los cristianos de Jerusalén, que habían orado allí durante años, no miraban el incendio con indiferencia teológica. No pensaban, no importa, los edificios no son necesarios. Eso sería falso. Ellos sabían lo que el templo significaba. Habían subido a sus patios, habían escuchado las lecturas de la ley, habían participado en las fiestas. Por eso cuando el fuego avanzó, la pérdida fue real. El cristianismo no celebró la caída del templo. La atravesó. Y en esa travesía entendió que la presencia divina no quedaba anulada por la ruina de la piedra. No se volvió gnóstico. No se volvió espiritualista abstracto. No dijo, todo es interior. De hecho, el cristianismo no abandonó la idea de santuario. Comenzó a entender que el santuario definitivo estaba unido a Cristo. Y eso no eliminó el deseo de espacios sagrados. Al contrario. En cuanto fue posible, los cristianos marcaron lugares, señalaron el sitio del Gólgota, recordaron el sepulcro, identificaron el cenáculo. La memoria necesitaba geografía. La fe necesitaba tocar el suelo donde había ocurrido lo irrepetible. Lo que cambió en el año 70 no fue la valoración de lo visible, fue la conciencia de que la fe no podía ser destruida destruyendo un edificio. No obstante, la iglesia naciente, golpeada por la persecución y luego por la guerra, no se volvió invisible por elección espiritualista. Se volvió discreta por supervivencia. No construía templos porque no podía. No levantaba basílicas porque no tenía permiso ni estabilidad. Pero nunca pensó que lo visible fuera irrelevante, solo comprendió que no era su único cimiento. Su cimiento era Cristo, y Cristo no ardió con el templo. Ahora bien, la destrucción del templo no solo reorganizó el judaísmo, también aceleró la definición cristiana. Hasta ese momento, la iglesia de Jerusalén había vivido en una tensión constante. Proclamaba que Jesús era el Mesías prometido a Israel, pero seguía respirando dentro del mundo judío. Participaba en sus ritmos, en su lenguaje, en su imaginario. Pero cuando el templo cayó, comenzó un proceso de redefinición más claro. El judaísmo que sobrevivió al 70 comenzó a reorganizarse alrededor de la ley y la tradición rabínica. Necesitaba cohesión, necesitaba unidad. Necesitaba proteger su identidad después de la catástrofe. Y en ese proceso, el cristianismo dejó de ser simplemente una corriente interna discutible. Se convirtió en algo distinto. Porque la afirmación cristiana no era negociable. Jesús no era un maestro más, no era un profeta fallido, no era una figura inspiradora. Era el Mesías. Y esa afirmación, en un judaísmo que esperaba aún al Mesías, era una línea divisoria definitiva. La ruptura no fue inmediata ni uniforme, pero fue real. Los cristianos no se consideraban simplemente judíos reformados, se sabían parte de la nueva alianza sellada en Cristo. Y eso implicaba que las antiguas escrituras habían encontrado su cumplimiento. Israel no fue simplemente el lugar de origen geográfico, fue el lugar donde el cristianismo definió su identidad frente al judaísmo, frente a Roma y frente a sí mismo. Y aquí entra la figura que convierte el cristianismo de movimiento local en corriente imparable. Pablo. Saulo había sido perseguidor. Había aprobado la violencia, había defendido con celo la pureza del judaísmo frente a lo que consideraba desviación peligrosa. Y su transformación no es un detalle piadoso, es un terremoto.
Porque cuando Pablo proclama que Jesús es el Mesías y Señor, no lo hace como ajuste interno dentro de Israel, lo hace como apertura universal. Y esa decisión es monumental. Porque a partir de ese momento, el cristianismo deja de ser una corriente que podría haber quedado contenida dentro del conflicto interno de Israel. Se convierte en algo más grande. Desde Jerusalén hacia Antioquía, desde Antioquía hacia Asia Menor, desde allí hacia Grecia, y finalmente hacia Roma. Pero cada paso que da hacia el exterior lleva consigo una memoria. La memoria del Gólgota, la memoria del sepulcro vacío, la memoria de Pentecostés, la memoria de Santiago y de los primeros mártires. Cuando el siglo I termina, el Imperio Romano sigue en pie. La Iglesia es todavía pequeña en términos imperiales. Pero algo ya es irreversible. Israel ya no es el único escenario del cristianismo. Es su punto de partida.